Buenos días, estudiantes. La clase de hoy corresponde al reino animal. ¿Ok? Hay que hacer una salvedad. Según lo que tú ves ahí la imagen, eh, los animales en sí, llámese vertebrados o invertebrados, venimos de un ancestro común. En este caso, del reino protista. ¿Sí? Pero el reino protista es el proceso de evolución del reino monera. ¿Ok? El antecesor común de todos los animales y vegetales es el reino monera. Reino monera evoluciona. Reino monera está formado por las bacterias, arqueobacterias, las cianobacterias. Da origen al reino protista y este reino protista es que da origen a a todo el reino animal en sí. Llámese invertebrados o o vertebrados. ¿Ok? A ver. Características del reino animal. Son organismos eucariotas, quiere decir que poseen una membrana nuclear y un núcleo, ¿cierto? Multicelulares, ¿sí? Somos multicelulares. Vale decir de dos a más células. Heterótrofos. Nuestra alimentación depende de otros organismos, ¿sí? Y una digestión interna, obviamente. A ver, se caracterizan por presentar locomoción o capacidad de desplazamiento, ¿no? Nos movemos, tenemos capacidad de desplazarnos, ¿sí? A excepción de un organismo que es el porífero que si no tiene poder de traslación. Son organismos sésiles, que quiere decir que no se pueden mover, no se pueden trasladar. Sí tienen movimiento, pero no tienen poder de traslación. ¿Ok? Sus células no tienen paredes celulares. Las células del reino animal no tienen pared celular. Las que tienen pared celular son del reino vegetal. Y el dominio es eucaria. ¿Qué quiere decir eucariota? Porque tenemos membrana nuclear. ¿Sí? Y obviamente un núcleo que protege al material genético. Hábitat. Mira, puedes ver, el reino animal es el que ha dominado todos los hábitats de este planeta. ¿Sí? Existimos en todos los lugares de este planeta. Llámese la Antártida, no sé, las montañas, las selvas, lagunas, ¿ok? Desiertos. Siempre hay animales en uno de estos hábitats. ¿Sí? Los mecanismos de alimentación, tenemos varios mecanismos de alimentación, ¿no? Acá ves, por ejemplo, un equinodermo, una estrella de mar abriendo un bivalvo, quiere decir un choro, ¿ok? Para poder alimentarse. Tiene gran fuerza en sus tentáculos. Acá hay una ballena, esta es una ballena tiburón, me parece, ¿sí? Que se alimenta solamente succionando y filtrando el alimento que ingresa por la boca. Un colibrí, ¿sí? Succionando el néctar de las flores, y un león, ¿no? Un depredador cazando a sus presas. Diferentes mecanismos de alimentación. ¿Ok? El soporte nos lo da un esqueleto. En el caso de los invertebrados, no poseen una columna vertebral. ¿Sí? No poseen una columna vertebral. Algunos poseen un exoesqueleto. Quiere decir que le protege por afuera. No sé si ustedes alguna vez habrán visto o habrán pisado una cucaracha. ¿Sí? Han escuchado que suena la cucaracha, ¿no? Cuando pisa como si rompieras palitos delgaditos, ¿no? Está rompiendo el exoesqueleto, pues. ¿Ok? Y los vertebrados tenemos los vertebrados tenemos un endoesqueleto, endo hacia adentro, exo hacia afuera, un esqueleto dentro. Nuestro esqueleto obviamente está en nuestro interior, ¿cierto? Está siendo protegido por los músculos y la piel, ¿verdad? En el caso de los tiburones, ellos poseen un endoesqueleto, pero formado no por hueso, no por tejido óseo, sino por tejido cartilaginoso. ¿Ok? La reproducción hay de forma sexual y de forma asexual. ¿Sí? Sexual vale decir que poseen dos organismos, dos organismos diferentes van a poner gameto masculino y gameto femenino. El asexual no, el asexual
El progenitor es un solo organismo que va a dar origen a un organismo igual a este. Y existen también los hermafroditas, por ejemplo, como la lombriz de tierra. Hermafroditas quiere decir que un individuo tiene ambos sexos, ¿ok? Ambos sexos, ¿sí? A ver, reproducción sexual, fecundación externa. Vale decir que el espermatozoide que va a unirse al óvulo lo va a hacer fuera de estos organismos. Por ejemplo, acá ves un pez macho con un pez hembra. El pez hembra suelta los óvulos, el pez macho los espermatozoides y la fecundación se da en el mar, fuera de ellos. Se llama fecundación externa. En cambio, acá ves unas dos aves que están ya llevando a cabo con la reproducción interna, ¿sí? El ave macho con el ave hembra juntan lo que son sus cloacas, pasa a los espermatozoides y se lleva una fecundación interna. El óvulo se forma dentro de la hembra, como los seres humanos, ¿ok? Reproducción asexual. Existen 4 tipos: gemación, fragmentación, regeneración, partenogénesis, ¿sí? Los descendientes van a ser iguales a sus antecesores, ¿ok? Van a ser iguales a sus antecesores. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienes una fragmentación de los equinodermos. Se corta un pedazo de un tentáculo y este le vuelve a crecer otra estrella en el lugar donde se cortó. Tiene poder de fragmentación y regeneración. La gemación es que le sale un pedazo de chichoncito ahí, ¿sí? Chichoncito. Y eh, este empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, se desprende de su antecesor y hay 2 organismos nuevos. Aquí tenemos, por ejemplo, un platelmito, estamos viendo eh, esto se llama bipartición, ¿no? Bipartición. Se parten varios organismos nuevos y vuelve a crecer. Bipartición y regeneración, ¿ok? Poríferos. Empezamos con los invertebrados, ¿ya? Los poríferos son aquellos organismos, como te dije desde un principio, que no tienen poder de traslación. Se llaman poríferos porque tienen poros. Ingresa el agua por esos poros, filtra el agua, ingresa el alimento y el desecho va a salir por un lugar llamado ósculo. Tiene esta forma. Son lugares que son sésiles porque no tienen poder de traslación. ¿Ok? No tienen poder de traslación. Son organismos muy primitivos que viven hace muchos, muchos millones de años en este planeta. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen unas espículas como espinas que los protege. Acá, así es como se ve de forma natural, ¿no? ¿Qué más? Poseen sus células epiteliales porocitos y células flageladas llamadas coanocitos. Son hermafroditas, ¿ok? En caso de los platelmitos llamados gusanos planos, acá, mira, hay de 3 clases. La clase turbelaria, las planarias, la clase tremátoda, duelas, y la clase céstoda, las tenias, ¿no? A ver, ¿qué te podemos decir esto? Son triblásticos. A ver, triblásticos quiere decir que vienen de 3 hojas embrionarias. Cuando se están formando los organismos, estos se van a formar de hojas embrionarias. Las 3 hojas embrionarias son endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Ellos vienen de estas 3 hojas embrionarias. ¿Ok? Con simetría bilateral quiere decir que si yo lo corto por la mitad voy a tener 2 lados iguales. Y su excreción se lleva a cabo por unas células flamígeras. ¿Ok? Las planarias son de vida libre. En cambio, las duelas y las tenias son parásitos. ¿Ok? Quiere decir que un parásito es aquel organismo que vive de otro organismo, necesita de otro organismo para poder sobrevivir, pero a este organismo le causa daño, vale decir, le causa enfermedades. ¿Sí? Los nemátodos, gusanos redondos, ¿ok? Son gusanos redondos, cilíndricos, triblásticos también, ¿ok? Simetría bilateral también, como hace un rato te dije. 2 aperturas, boca y ano, ¿no? Ya, boca y ano quiere decir que tiene un sistema digestivo completo. Mira, no tiene órganos circulatorios ni respiratorios. Intercambian los gases, el CO2 y el oxígeno, a través de difusión, ¿ya?
eh, tienen poder de locomoción, se pueden trasladar, se reproducen sexualmente. Si quiere decir existen separación de sexo. Eso se llama dioicos. ¿Ok? Dioicos. Hay un sexo masculino y un sexo femenino. Los moluscos. Los moluscos existen tres clases. Los bivalvos, que están formados por los choros, las almejas, las conchitas de abanico. Bueno, eso lo conocemos, ¿cierto? Los cefalópodos, formados por los pulpos o calamares también. Y los gasterópodos, el caracol de tierra, las babosas, ¿sí? Babosas, ¿sí? A ver, triblásticos también, simetría bilateral. En el caso de los gasterópodos tienen un pie muscular y un manto que lo va a rodear para que se puedan trasladar. Estos caracoles terrestres tienen una rádula. Es una especie de dientes que sirve para raspar el alimento, ¿ya? La mayoría tiene branquias, ¿sí? Los que son marinos, bueno, los calamares, el pulpo, los bivalvos. En cambio acá no, pues, ¿no? Excepto los gasterópodos y las babosas tienen pulmoncitos, ¿sí? ¿Qué más? Nefridios, ya, nefridio quiere decir que su aparato excretor ya se está formando ya, ¿sí? Ah, y una reproducción sexual con fecundación externa, parecida a los peces, ¿ok? Artrópodos. Cabe recordar que los artrópodos son la especie de organismos eh, que existen más en este planeta, ¿sí? Son los que existen en mayor cantidad y se dividen en insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos, ¿ok? Poseen un exoesqueleto, ¿ok? Sistema respiratorio, bueno, algunos tienen branquias, en el caso de los que son acuáticos, branquias, tráqueas, en el caso de los insectos, filotráqueas, en el caso de los arácnidos. Esto con respecto a su aparato respiratorio. A ver, el cuerpo de los artrópodos está formado por una cabeza, un tórax y un abdomen. ¿Ok? Cabeza, tórax, tórax y abdomen. En el caso, a ver, en el caso de los insectos, ellos presentan unos apéndices, en este caso las antenas. Y en el caso de las arañas, unos quelíceros, ¿ves? Antenas, ¿ok? Eliminan sus desechos a través de unos túbulos de Malpighi. Ese son su aparato urinario, ¿sí? A ver, presenta una reproducción sexual, mayoría de sexos son separados y son ovíparos. Sí, no sabemos qué es ovíparos, ¿verdad? Ovíparos son aquellos animales que ponen huevos en el medio externo, ¿sí? Los peces, ya empezamos con los vertebrados. Organismos acuáticos, obviamente, adaptados para el nado, tienen dos mandíbulas superior e inferior, aletas para poder movilizarse en el agua, eh, cubierto por escamas, ¿sí? Posee unas branquias, por ahí filtran el agua para poder utilizar el oxígeno. Y un opérculo, este opérculo está en esta posición, cubre las branquias, protege las branquias, ¿ya? Un aparato nervioso ya formado por un encéfalo, una médula espinal. Un tracto digestivo ya más o menos formado, ¿no? Estómago, esófago, una boca, ¿ok? Los riñones, ya una capacidad, tienen un nefrón, que quiere decir que filtran la sangre y eliminan la orina. Acá, vejiga natatoria, ¿para qué? Para controlar la profundidad en la que nada. Esta vejiga natatoria hace posible que el pez pueda introducirse en lo profundo o subir, ¿no? O subir casi hacia la parte superior de donde esté, ¿no? Del agua, del mar, de los lagos, de los ríos, dependiendo su hábitat. ¿Ok? Hace posible esa vejiga natatoria que suba o baje en lo que es la profundidad del mar. ¿Sí? Una fecundación externa. ¿Ok? Anfibios. Los anfibios, te viene a la mente primero los sapitos o las ranas, ¿no? ¿Cuáles? Tienen tres clases.
anuros, ranas y sapos. Urodelas, ahí tenemos a las salamandras y a los tritones. Y la orden de los gimnofia, que son llamados cecílicos, ¿ya? Las cecilias. A ver, con relación a los sapos y las ranas, ustedes saben que tienen una doble vida. Por eso se llaman anfibios. Anfi es doble. ¿Doble qué? Doble vida. En un primer momento son larvas, renacuajos, están en el mar, respiran por branquias, en el mar o en el agua, dependiendo de su hábitat, ¿no? Pero respiran por las branquias. Una vez que hacen, pues, llegan a la etapa de adulto, ya no respiran por branquias, sino por la piel y los pulmones, y salen al medio terrestre. Necesitan ya, ellos respiran el oxígeno, pero ya de la atmósfera, ya no el oxígeno del agua, ¿no? Del río o mar donde se esté ubicado. ¿Sí? Por eso todo este proceso se llama metamorfosis, ¿verdad? ¿Qué más? Tiene una piel, poseen pulmones, una cloaca. Cloaca quiere decir que por ahí eliminan los desechos, el producto de la emisión o lo que es la orina, y también hacen sirve como aparato de reproducción. ¿Ok? ¿Qué más? Son ectotérmicos. ¿Qué es eso, profesor? Ectotérmicos o ectotermos son aquellos organismos que su temperatura corporal depende del lugar donde viven. ¿Sí? Del lugar donde viven se acomodan a la temperatura del lugar donde viven. En cambio, la diferencia de las aves y de los mamíferos, que son eh, endotermos. Nosotros dependemos de nuestra alimentación. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene una membrana nictante que protege a los párpados, protege al ojo en realidad, es como una especie de párpado, ¿sí? Fecundación externa, ¿sí? Son ovíparos también. Las aves, a ver, homeotermos o endotermos. Su temperatura corporal depende del alimento. Por eso se llama, cuando nosotros consumimos alimentos, se llama kilocalorías, calorías, ¿no? Yo consumo un alimento, ese alimento me va a tener mi temperatura corporal. En el caso nuestro de los mamíferos o en el caso de los seres humanos, en un 36,8 grados centígrados. ¿Ok? A ver, una fecundación interna. ¿Ok? Ellos igual juntan sus cloacas, el macho pasa los espermatozoides a la hembra y sigue una fecundación. Y las aves son, como sabemos, son ovíparos, ¿verdad? Ponen huevos en el medio externo, ¿sí? Tienen plumas solamente. A ver, huesos livianos huecos que sirven para que el ave pueda tomar vuelo, un pico, un buche donde almacenan el alimento y una molleja que se encarga de triturar ese alimento. Tienen los riñones, lo cual eliminan la orina, presentan una cloaca. Ya tienen un sistema nervioso más o menos desarrollado, ¿no? Un cerebelo grande, un buen equilibrio y movimiento, ¿verdad? Excelente visión y audición, ¿sí? Para acabar, tenemos a los mamíferos. Los mamíferos, organismos con pelo. ¿Por qué mamíferos? Porque nosotros nos alimentamos de glándulas mamarias, ¿ok? La leche, en este caso de las madres, están en las glándulas mamarias, nosotros succionamos para poder alimentarnos. Por eso, el orden de mamíferos. ¿Ok? A ver, endotermos, otra vez te vuelvo a decir endotermos, nuestra temperatura corporal depende del alimento que ingerimos. ¿Sí? Si yo estoy bien alimentado, voy a tener una buena temperatura corporal. Si no estoy bien alimentado, mi temperatura corporal va a bajar, voy a tener mucho frío, por así decirlo. ¿Sí? Reproducción sexual o fecundación interna. Fecundación interna, obviamente, el gameto masculino ingresa al aparato reproductor de la hembra, o en este caso de la hembra si es un animal, y en caso de los seres humanos es una mujer, pues, ¿no? Y el embrión se desarrolla dentro de un útero protegido por una placenta y un periodo de gestación dependiendo del organismo, ¿no? Por ejemplo, el elefante me parece que son 24 meses de gestación. En el caso de los seres humanos son 9 meses.
En un gato me parece que son 2 meses, en un perro 3 meses, dependiendo del organismo, ¿verdad? Existen herbívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros. El ser humano está en los omnívoros, ¿no? Herbívoros solamente consumen vegetales, insectívoros, insectos, pues, ¿no? Carnívoros, solamente carne. En el caso de los seres humanos somos omnívoros porque consumimos carnes y vegetales a la vez, ¿sí? ¿Qué más? Poseemos 2 pulmones, botamos la orina por unos riñones, nuestro aparato, nuestro sistema nervioso está formado por un encéfalo, este encéfalo está formado por el cerebro, ¿sí? Tallo cerebral y la médula espinal. Y el cerebelo en la parte posterior, ¿no? Sistemas glandulares, nosotros producimos hormonas que van a alterar nuestro medio interno, más bien dicho, va a regular nuestro medio interno, ¿sí? El sistema circulatorio es un circuito doble, ¿verdad? El corazón inyecta sangre hacia los pulmones, circulación menor. Y del corazón hacia todo el cuerpo, circulación mayor. Por eso se llama doble. Nuestro sistema circulatorio es doble, cerrado y completo. Nuestro corazoncito tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Ok, chicos, por favor, repasamos el libro. Nos vemos en clase.